Hoy quiero hablarte acerca de algo muy simple, muy sencillo, y hablando acerca de milagros, quedo sorprendido cómo también existe el milagro cuando tú colocas una semilla tan pequeña e insignificante y esta semilla, al pisar o al tocar la tierra, puede nacer, puede crecer y puede dar fruto. Estoy hablando para alguien que conoce de semillas, estoy hablando para alguien que es agricultor, estoy hablando para alguien que tiene una huerta, entonces vas a entender perfectamente. Si te fijas, yo aquí en mi mano tengo una semilla. La semilla es muy pequeña, es casi insignificante. Tan pequeña que si un día yo preparo la tierra y yo lo coloco en esa tierra y yo lo cuido, esta semilla pequeña un día se va a transformar en un árbol. Y ese árbol va a dar mucho fruto. ¿Y esos frutos cómo comenzaron? Solamente por una semilla. ¿Ya te diste cuenta del poder que tiene esta semilla? Porque Dios permitió que semillas tan pequeñas, al ser sembradas, al ser cuidadas y al ser cultivadas, estas tengan poder para transformarse, para transformar algo tan pequeño en algo tan grande. El poder de una semilla. Es por eso que Dios comparó a su palabra como una semilla. ¿Estás entendiendo? Porque la semilla tiene vida y la palabra de Dios tiene vida. Solo que la semilla tiene que caer en tierra buena para poder crecer. Y la palabra de Dios tiene que caer en un corazón preparado para poder crecer. Ahora te voy a hablar de un misterio realmente interesante. Si la semilla tiene vida, la palabra de Dios tiene tres cosas para ti. Número 1, tiene felicidad. Número 2, tiene vida, calidad de vida. Y número 3, te prepara para una eternidad al lado de Jesús. Es por eso que el enemigo de Dios está tan interesado en que tú desprecies la palabra, en que tú no tengas un encuentro con la palabra de Dios. Porque el momento que la semilla, que es la palabra de Dios, cae en el corazón, cuando hablo de corazón estoy hablando de una mente dispuesta, de una persona que se interesa en poder conocer más sobre Dios y su palabra. Satanás sabe que si esta semilla crece en tu vida, él sabe que tu vida va a ser transformada. Y es por eso que va a hacer todo lo posible para quitar esta semilla de tu vida. Porque al quitar la palabra de tu vida te está quitando dos cosas. Número 1, felicidad, y número 2, eternidad, es decir, vida. Y tú sabes que todos los seres humanos amamos la vida, no importa cuán difícil sea la vida. Todos los seres humanos nos aferramos a la vida. Decimos que la vida es triste, es miserable, hasta que nos encontramos frente a frente con la muerte. Cuando nos vemos amenazados con la muerte, nos aferramos a la vida, porque Dios colocó en nuestro corazón el deseo de eternidad. Tú y yo nacimos para vivir, exactamente. Tú naciste para vivir y vivir eternamente. Ahora, ¿cómo es que yo puedo tener vida? ¿Cómo es que yo puedo ser feliz? ¿Ya viste que el ser humano busca la felicidad en lugar equivocado? Anestesia su corazón con un poco de droga, con un poco de alcohol, con un cigarrillo, intentando ser feliz, y cae en el autoengaño de pensar que es feliz cuando no lo es, despreciando la semilla que puede traerle felicidad y puede darle vida. Si tú amas la vida, escúchame con atención ahora, no desprecies la semilla, porque la semilla trae vida, la semilla tiene vida. Un grano de semilla puede transformarse en un árbol y un árbol puede dar mucho fruto. La palabra de Dios cultivada en tu corazón puede transformar tu vida y puede darte vida eterna, porque la palabra de Dios te conduce, te lleva a quien tiene la vida, y es Jesucristo. Entonces, es por eso que hoy muchas personas están recibiendo esta palabra. El problema no está en la semilla, el problema está en el terreno. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Qué tipo de terreno tienes? Entonces, si tú amas la vida, por favor, acepta la semilla, no desprecies la semilla, cultiva la semilla, no sueltes la semilla. Porque Jesús mismo nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 26. Mira lo que dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y finalmente pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? ¿De qué te sirve todo lo que logras en la vida si al final descubres que está perdido? ¿De qué sirvió todo? Entonces, tú y yo amamos la vida, nacemos para vivir. Entonces, si queremos vivir felices aquí y vivir eternamente, por favor, no desprecies la semilla. Y yo estoy hablando para ti porque hace mucho tiempo estás escuchando sobre la palabra de Dios.
Sí, hace mucho tiempo estás aceptando la palabra de Dios y gloria a Dios por eso. Porque eso significa que la semilla ya cayó en tu corazón. Y cuando hablo de semilla es que Jesús ya nos contó una historia sobre esto. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud que de la ciudad venían a él, Jesús les dijo por parábolas. A mí me encanta la manera tan simple de poder explicar Jesús las verdades más profundas a través de parábolas, que era el método que él usaba para poder enseñar, captar la atención y llegar a todo corazón. ¿Y en qué consistía la parábola? Dice, un sembrador salió para sembrar. ¿Qué cosa sembraba? Su semilla. La palabra más importante en esta parábola, la palabra semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo vinieron y la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y cuando nació se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos juntamente crecieron con ella y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Esa expresión, el que tiene oído para oír, oiga, es decir, presta atención. Presta atención porque de esto va a depender tu felicidad y tu vida. El tema principal de esta parábola no es ni el sembrador, es la semilla y la tierra. Me llama la atención que este agricultor no es un agricultor común. Claro, que representa aquí a Dios esparciendo su palabra, permitiendo que su palabra pueda llegar a tu vida a través de la radio, a través de televisión, a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de una revista, a través de un programa, a través de un amigo. Dios derrama, Dios coloca su semilla en tu vida. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres incrédulo, si eres creyente, si eres ateo o no lo eres. No importa tu clase, tu nivel social, tu nivel socioeconómico, no importa tu apellido, no importa tu estatus. No importa tus títulos, Dios quiere que la semilla pueda caer en tu corazón. Dios quiere colocar la semilla en tu vida, porque la semilla tiene vida, la semilla tiene poder, la semilla puede transformarte, la semilla te trae felicidad, la semilla te ayuda a superar en los momentos de mayores crisis. Entonces, la semilla tiene que caer en tu corazón. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra. Y aquí Jesús presenta 4 tipos de tierra, 4 tipos de actitudes, 4 tipos de personas. Entonces yo quiero prepararte ya y yo quiero preguntarte, ¿en cuál de estos 4 terrenos, con cuál de estos 4 terrenos te identificas? ¿Cuál es tu mente? ¿Cuál es tu corazón? Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. ¿A cuál representas tú? Y tú sabes que Jesús mismo explicó esta parábola. El versículo 12 dice así, los de junto al camino son los que oyen la palabra. Escúchame bien, oyen la palabra. Tú estás escuchando la palabra, ¿verdad? Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Me estás entendiendo por qué Satanás está interesado en quitar de tu mente, quitar tu atención la palabra de Dios? Porque no quiere que creas, porque cuando crees la semilla nace. La semilla nace por la fe y crece mediante la perseverancia. ¿Cuándo nace la semilla? Cuando crees. Satanás no quiere que creas, porque aquel que no cree está perdido. Entonces dice que él roba la semilla. ¿Y por qué roba la semilla? Porque el corazón, la mente de la persona está cerrada. No quiere más saber sobre la palabra de Dios. Es probable que esté hablando para alguien que está totalmente rebelde y ha dado la espalda a Dios hace mucho tiempo. Y probablemente yo intente aquí entenderte diciendo que fueron las circunstancias de la vida. Tú sabes que Satanás provoca las mayores adversidades, las mayores crisis de la vida para que tú dudes de Dios, para que tú niegues la existencia de Dios. Cuando tu padre falleció, tú dijiste, ¿dónde está Dios? Cuando tu hijo falleció en el accidente, tú dijiste, ¿dónde está Dios? Cuando tú fuiste violada allí por personas desconocidas, tú dijiste, ¿dónde está Dios? Cuando no viste que Satanás en este conflicto levantó todas las adversidades para que tu mente se vaya cerrando, para que dudes sobre la existencia de Dios y cuando llega la palabra, tú no quieras saber nada de Dios. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias de la vida hicieron que tu corazón esté tan duro como el camino. Yo estoy hablando para alguien que está tan herido,
Para alguien que siempre pregunta, ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde está Dios ahora? Estás tan herido que rechazas todo lo que se llama religión. Rechazas cuando te hablan de Dios. Rechazas. Querido, tú no estás rechazando porque quieres, porque todos nacemos creyentes. Hasta el diablo cree y tiembla. Hasta el diablo cree. Todos nacemos creyentes. Pero las circunstancias de la vida, el camino es escabroso. El corazón está lleno de heridas que un día no quiere confiar en nadie más. Se aísla, solo en la vida se queda y no quiere ni siquiera saber de Dios y de su palabra. El diablo es tan astuto en levantar adversidades, problemas, tragedias, luchas, pandemias, crisis, para que tú veas que Dios no existe. Y cuando tú crees que eso es posible, entonces Satanás aplaude, porque cuando cae la semilla, tu corazón está tan duro que tú no crees. Entonces, por favor, si tú has llegado a esa situación, tienes que salir de ese terreno. El mayor conflicto que existe es que Dios quiere colocar la semilla de su palabra en tu vida y el diablo quiere robarte esa semilla. Quiere quitarte esa semilla porque no quiere que tengas vida. Y allí viene el versículo 13. Los que cayó sobre la piedra son aquellos que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Escúchame con atención, lo reciben con alegría, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de crisis se apartan. Entonces, en este momento yo estoy hablando para Julián, estoy hablando para Julia, estoy hablando para Elizabeth, estoy hablando para Miriam. ¿Qué pasó? ¿Por qué diste un paso atrás? ¿Por qué abandonaste la fe? Hoy estuve leyendo un mensaje muy triste que alguien me escribió allí a mi red social, a Instagram, contándome una historia que realmente despedaza el corazón, diciendo: pastor, yo conocí a Jesús desde niña. Crecí participando en las actividades, crecí formando a otros, enseñando sobre Jesús. Me aparté por mucho tiempo, ahora quiero regresar. Y me siento un desconocido. Me siento que ya no es mi lugar. Tengo necesidad, pero ya no quiero. ¿Pero qué cosa pasó? Algo en la vida lo quebró. Las pruebas, las dificultades de la vida no permitieron que la semilla pueda crecer. No te permitieron que esa semilla pueda dar fruto. Y la duda comenzó. Tú sabes que las mayores piedras que Satanás coloca en el corazón son las piedras de incredulidad, la piedra de duda, la piedra de rechazo. La piedra de la duda es la piedra más efectiva para quitar la palabra de Dios de tu vida. ¿Qué piedras tienes en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que están impidiendo que la semilla pueda crecer? Que la semilla pueda dar fruto. Que está impidiendo crecer. Entonces, por favor, quite esas piedras o pide que Dios te ayude a quitar aquellas piedras que están limitando que la semilla pueda crecer en tu vida. Y allí viene el versículo 14. Versículo 14 dice así: la que cayó sobre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, por lo tanto no llevan fruto. Aquí es específico. ¿Cuáles son las espinas? Las espinas son por lo menos tres cosas. Dice así, son, ¿qué cosas? Son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Si yo te pregunto si crees en Dios, tú vas a decir que crees en Dios. La mayoría de la humanidad es creyente. El problema para muchos no es creer o no creer. El problema es cuánto tiempo tienes para Dios. Porque hay más tiempo para el trabajo, hay más tiempo para el placer, hay más tiempo para el vicio, hay más tiempo para esto, hay más tiempo para lo otro. Menos hay tiempo para Dios. Tú ya te diste cuenta que cada vez que el ser humano quiere abrir la palabra de Dios, que cada vez que el ser humano quiere tener un compromiso vivo con Dios, el ser humano tiene una lucha tremenda. Y el ser humano tiene un vicio que le aparta, tiene alguna cosa que le separa de Dios. Sí, tiene alguna cosa en la vida. Entonces esas espinas, escúchame con atención, esas espinas ahogan la fe, esas espinas ahogan la palabra. Hay personas que tienen la semilla ahogada. ¿Por qué? Por un vicio, por el alcohol, por la droga, por una semilla que Satanás también colocó en tu corazón. Y esa semilla puede ser rencor, puede ser odio. No sé qué otras espinas ha colocado Satanás para impedir que la palabra de Dios pueda crecer.
para impedir que la palabra de Dios pueda dar fruto en tu vida. Entonces, mi querido, préstame atención. Dios dice, por favor, quita las espinas de tu vida, aquellas espinas que impiden crecer a la palabra de Dios. Y tú conoces cuáles son perfectamente esas espinas. Tú no tienes poder para quitarlas, pero Dios tiene poder para poder arrancarlas. Pero allí viene el versículo 15. Mas otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios porque existe este tipo de terreno. Pastor, tú puedes decir, entonces, ¿yo qué tengo que hacer para tener este tipo de terreno en mi corazón? Porque yo quiero que la palabra de Dios crezca, yo quiero que la palabra de Dios reproduzca, tenga frutos en mi vida. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Entonces, yo te voy a enseñar aquí algunas cosas interesantes que es lo que tú tienes que hacer. Número 1, la palabra de Dios tienes que guardarla en tu corazón. Salmos capítulo 119, versículo 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guárdalo en tu corazón. Abre la palabra de Dios. Guíate por ella. Profundízate en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, meditad en las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No seas un lector superficial, sé un lector profundo de la palabra de Dios y permite que las promesas de Dios echen raíces en tu vida, crezcan en tu vida. Cuida la semilla. El enemigo va a querer robarte, va a querer desanimarte. Las pruebas de esta vida van a querer apartarte de la fe, pero no descuides la semilla de la palabra de Dios en tu vida. Ahora otra cosa. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 22 dice algo tan interesante. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¡Qué impresionante! Tienes que hacer, no solamente oír. ¿Y sabes qué cosa es lo que eso significa? Es que tú, en la medida que tienes conocimiento, tú tienes que aprender a tener sometimiento a la palabra de Dios. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es someter la voluntad a la palabra de Dios. Sed hacedores de la palabra de Dios. Eso significa, yo sé, yo conozco, recibo la semilla en mi vida, pero yo tengo que aceptarla y tengo que someter mi voluntad. La palabra de Dios me lleva al conocimiento ¿de quién? De Jesús. Entonces yo te voy a enseñar en este momento por lo menos 3 palabras importantes en relación con la palabra de Dios. Número 1, conocimiento. Tienes que conocer. Abre la Biblia. No permitas que solamente tu creencia pueda estar basada en lo que el pastor dice, el líder dice, el sacerdote dice, en lo que la filosofía dice. No. Que tu creencia puede estar basada en lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es conocimiento. Pero cuando tengas conocimiento, tienes que dar el segundo paso, que es el paso del sometimiento. Somete tu voluntad. Deja a un lado tus tradiciones, tus caprichos, lo que por allí dice, lo que él dice. No, sométete a la palabra de Dios. Una cosa es que tengas conocimiento, otra cosa es que tengas sometimiento. Quiere decir, acepta la voluntad de Dios. Guíate por esa semilla. Deja que esa semilla crezca en la vida. Practica la palabra de Dios. Y finalmente, ten un relacionamiento diario con Dios. Por eso aquí están las 3 palabras. Conocimiento, sometimiento, relacionamiento. Y cuando tú practicas esas 3 cosas, entonces dejarás que la palabra de Dios pueda crecer. Dejarás que la palabra de Dios pueda dar fruto en tu vida. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama la atención? Es que hoy esta palabra está sembrada en tu vida. Satanás usa muchos distractores, Satanás usa ladrones disfrazados de placer, de otras cosas para robarte la semilla, porque sabe que si quita la semilla de tu corazón, tú te pierdes, tú no tienes vida, tú no tienes el conocimiento de salvación. Tú pierdes